Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer reencontrarnos cada sábado, este clásico del mundo del trabajo aquí por Telefe. Y desde Rosario para todo el país iniciamos esta aventura llamada Panorama Gremial. Bueno, el tema Vicentín, todavía nos queda mucho material para cortar, mucho de lo que se está hablando no solamente en Reconquista, en Rafaela, en la zona de Avellaneda, también en Rosario. Y tenemos para escucharlo a los diputados provinciales Luis Rubeo, a Carlitos del Frade y a Juan Carlos Smith. Así comenzamos en Panorama Gremial. Apoyando lo que significa una decisión estratégica, que es que el Grupo Vicentín siga en manos de capitales nacionales y fundamentalmente sería importante que el Estado pudiera contar con una empresa testigo que nos sirva de referencia en lo que significa el principal ingreso de divisas de la República Argentina, que es el comercio exterior de granos. Así que nosotros estamos apoyando esta cuestión. Lamentamos profundamente de que el juez Fabián Lorenzini venga teniendo una actitud dilatoria, porque dejar en manos de los que fundieron la empresa la administración local me parece un gran error. Por eso estamos acá, para que la gente a través de ustedes puedan conocer cuál es la verdad del caso Vicentín. Carlitos, mucho trabajo hiciste desde mucho tiempo, igual que Luis, pidiendo por esto. Está mucho más cerca ahora. Sí, estamos primero que estoy muy contento de trabajar con Luis, que está trabajando muy bien como presidente de la comisión. Y después claramente el Paraná es de nosotros, por lo tanto la riqueza que pasa por Santa Fe, que pasa por el Paraná, es del pueblo santafesino y del pueblo argentino. Así que lo que más queremos es salvar los puestos de trabajo, pero más que nada la presencia nacional para garantizar que la riqueza argentina se quede en manos argentinas. Bueno, Juan Carlos Dragado y Balizamiento también apoyando la defensa de los puestos de Vicentín. Sí, la defensa de los puestos de trabajo y la investigación de un fraude gigantesco contra el interés nacional, ¿no? Pensemos de que esta empresa se declaró en estrés financiero allá por noviembre y que sin embargo siguió especulando en el mercado financiero. Por eso es importante la movilización popular y que también la fuerza democrática en el Parlamento abran un profundo debate alrededor de todo esto. Argentina necesita recuperar los resortes básicos de su economía. Por lo tanto es importante que este tipo de movilizaciones se puedan sostener. Patea, gambetea, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino por deporte. Santiago querido, Santiago adorado, cantaba Leo Dan. No es precisamente lo que está pasando con los camioneros. No los dejan ingresar y si ingresan no los dejan bajarse. Las cosas que están viviendo los camioneros transportando el alimento, los remedios, todo lo esencial. ¿Qué conflicto? Nos cuenta Sergio Aladio, el sindicato de camioneros, fuera de Moyano, por supuesto, de la provincia de Santa Fe. Estamos con grandes dificultades, esto lo veníamos ya contando, ya lo veníamos haciendo evidente a través de esta marcha que hicimos, que estuvieron ustedes acompañándonos hace 3 semanas atrás. Decíamos de que la discriminación que había en el resto del país, en algunas provincias, era muy grande. Las demoras, los maltratos, bueno, todo lo que nos pasaba a los camioneros lo poníamos en evidencia en ese momento. Hoy nos está sucediendo nuevamente en una provincia vecina, se ve que no alcanzó con esa movilización para que se enteren de que esto no era lo que correspondía, que era anticonstitucional, que supera los derechos humanos, más que los derechos laborales, que ya están tirados por el piso por esta pandemia. En la provincia de Santiago del Estero, bueno, nos encontramos con esta cruda realidad de que fajan las cabinas de los camiones, no le permiten descender a los trabajadores, les inician causas penales. Bueno, la verdad que terrible lo que nos está sucediendo, por eso desde el gremio, desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, la comisión directiva, el cuerpo de delegados, bueno, en respuesta a este atropello que hay hacia todos los trabajadores del país, decidimos el lunes manifestarnos en los ingresos a la provincia de Santiago del Estero por el término de 24 horas. A partir del lunes a las 0 horas hasta las 0 horas del día martes no va a ingresar ningún camión más a la provincia de Santiago del Estero en protesta a esta locura
que nos está pasando, que nosotros necesitamos que rápidamente termine, porque realmente hoy el trabajador camionero está pensando si va a seguir llevando adelante esta actividad o no la va a hacer más. En la ruta 34, esto es entre Ceres y Selva, ahí es donde estamos teniendo este gran conflicto. Bueno, y en esto se vienen sumando otras provincias, provincia de Córdoba, provincia de Tucumán, compañeros que nos llaman de distintos lugares, que también están de acuerdo y que van a acompañar esta medida. La verdad que de alguna manera tenemos que ponernos al frente de este reclamo, de este gran problema que tenemos los camioneros no solamente de Santa Fe, sino de todo el país. Tenemos que tratar de hacer que, como decíamos nosotros necesitamos que nos cuiden, porque necesitamos seguir distribuyendo y llevando el alimento a todo el país. No hay que generar todas estas cosas que nos terminan poniendo mal o poniéndole mal al trabajador, y que en algún momento, como dije antes, el trabajador ponga en dudas si quiere seguir trabajando, si quiere seguir distribuyendo o no lo quiere hacer más. El gobierno nacional termina de anunciar que habrá una moratoria más que interesante para las pymes, y las pymes industriales estaban pensando y esperando este tipo de herramientas, nos cuenta Antonio Donelo. Lo que está llevando adelante el gobierno nacional, no solo en salud, sino ahora cuando se pueda salir de la pandemia o un par de meses más adelante, el gobierno va a sacar unas medidas económicas y de trabajo, cosa de que mantener los puestos de trabajo no solo de la industria, sino también de la construcción. Moviendo la construcción va a mover todo lo que es la industria, porque una de las actividades que más hace mover a todos los demás gremios. Realmente, como no vamos a estar de acuerdo, el gobierno no solo está pensando en la salud, sino está pensando cómo salimos de esta crisis una vez que salgamos de la pandemia, y que salgamos con las empresas abiertas y con una esperanza de recuperar los puestos de trabajo que se han perdido. Fíjate cómo la historia se repite, Antonio, porque estamos hablando de planes quinquenales de la década del 40 y del 50 que estableció Perón, dándole mucho a la industria local, a las pymes, a todo lo que se generó después de una pandemia, después de un desastre económico como los últimos 4 años del gobierno que tuvimos, que fue anti-industria y anti-pueblo, por así decirlo. Sí, bueno, el peronismo lo tiene acostumbrado a eso. ¿Cuántas veces sacó de crisis al país, a la República Argentina? Esta vez lo tiene que sacar de un gobierno, como vos dijiste, que nunca apostó a la producción, siempre apostó a la especulación, a llevarse la timba financiera. Bueno, encima, esta vez le tocó ese gobierno, reemplazar a ese gobierno, y bueno, y una pandemia, porque si no, todo lo que hoy se está anunciando ya estaría en práctica. Desgraciadamente no se pudo llevar a cabo como lo que ellos pensaban apenas asumieron por esta pandemia. Pero siempre la tuvimos clara de que este gobierno iba a apostar a la producción, al trabajo, a la mejora salarial del poder adquisitivo de los trabajadores, a la movilización de la escala social, porque acá siempre que hubo movilización social de clase, fueron con los gobiernos peronistas, no lo engañemos. Nunca en otro gobierno la sociedad fue subiendo de clase. Realmente acá se progresa con un gobierno popular, peronista, y que apuesta a la producción y a la industria nacional y al poder adquisitivo de los trabajadores. Está convencido el peronismo, así fue Perón, Evita, estamos todos convencidos de que es el único camino: educación, salud y trabajo. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. El trabajo estatal, el trabajo municipal, la moratoria, la paritaria, los problemas que están pasando con las asignaciones, Antonio Randner y Yamile Baclín nos cuentan en exclusivo para Panorama Gremial. Fundamentalmente nosotros venimos sosteniendo que hasta que no aparezca una propuesta salarial de parte de los intendentes y presidentes comunales, que se pague la cláusula gatillos, esa tasa de referencia que indica la provincia, de acuerdo al índice de precio al consumidor en la provincia de Santa Fe, que se le pague a los trabajadores hasta tanto aparezca la fórmula o esa tan esperada propuesta superadora que había anunciado el ministro de Hacienda de la provincia con respecto al sueldo de los trabajadores. Y hasta que no tengamos esa propuesta, bueno, que se pague la cláusula gatillo,
donde ya llevamos un atraso de 7 meses. Estamos acompañando un proyecto de Nicolás Mayoraz, diputado provincial, que fue quien tomó la iniciativa de pedir un incremento en las asignaciones familiares, no solamente de los trabajadores municipales, sino de todos los empleados públicos de la provincia. A esto se ha sumado el justicialismo. Estamos esperando que lo haga también el Frente Cívico y Social, y a partir de allí que se trate en el Senado la posibilidad de un incremento en las asignaciones familiares. Nelson, es insostenible asignaciones como la escolaridad, tanto primaria como secundaria, 3 pesos la escolaridad primaria, 3,50 la secundaria y la universitaria, 170 pesos por año como ayuda escolar, y esto la verdad no fomenta, no sostiene y no tiene ningún tipo de incentivo para la educación de los hijos de los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe. Por eso hemos pedido que la legislatura trate a la brevedad este proyecto, lo vamos a acompañar, por supuesto lo vamos a sostener y después iremos al Senado hasta que se convierta en ley. Yami, hablábamos el otro día de 360 reparticiones, se están haciendo una recorrida más que interesante. Y la idea es poder llegar a todas las reparticiones con la información sobre la paritaria, con la información, como bien decía Antonio, respecto a las asignaciones familiares, porque como bien sabemos estamos en un periodo muy difícil, es un periodo de pandemia, donde vimos interrumpida la negociación salarial. Entonces todas estas cuestiones que hay que comunicarlas, necesitamos poder difundirlas, necesitamos llegar a los compañeros y a todo el cuerpo de delegados y delegadas. Entonces esta es la manera, tener esta proximidad, poder tener esta charla frecuente y asidua con las compañeras, con los compañeros en las reparticiones, escuchando las necesidades y viendo además cómo resolver cada situación en particular. Este caso que decía Antonio, por ejemplo, del tema de las asignaciones familiares, las asignaciones familiares tienen esta asignación de valor por suma fija desde la década del 80. Digo, desde la década del 80 que no sufren modificaciones ni actualización. Esta propuesta lo que hace es una equiparación del valor a lo que se hace en el ANSES. Digo, entonces, en ese sentido, se propone anualizada la actualización de manera automática para evitar volver a pasar por esta situación que se preveía de que si no tenés una actualización específicamente planteada como una modificación de la ley, queda cristalizada en el tiempo. ¿Sabías que el 80% de los autos rosarinos están repintados con colores del laboratorio de pinturerías Dincolor? Si tienen el mejor laboratorio del país, Pinturerías Dincolor, en sus 4 direcciones. Muy bien, volvemos en Panorama Gremial. Volvemos con esta acción conjunta, nos parece muy bueno, entre organizaciones gremiales y los administradores y los gobiernos. Es el caso de la Universidad Nacional de Rosario. Nos cuenta cómo trabajan mancomunadamente el rector y los no docentes Miguel Roldán. Primero tenemos que situar este cuadro en una realidad que nunca la habíamos vivido antes. Esto nos enfrenta a un fenómeno totalmente distinto a lo que son las tareas habituales del no docente. Y en eso, a raíz de haber concientizado primeramente, toda gestión que se quiere sacar adelante y en forma positiva es necesario programarla y fundamentalmente concientizarla en la gente. Nosotros logramos eso y además logramos una conjunción sólida, monolítica y muy coherente con las autoridades, porque muchas veces no se encuentra esa unidad entre gremio y autoridad, por distintas razones, ¿no es cierto? Bueno, esta vez ocurrió algo realmente donde nosotros hemos podido trabajar con el comité creado dentro de la universidad, donde también se nos dio participación, y de allí que venimos realizando, y esto se lo quiero aclarar, usted sabe que estamos en receso, pero seguimos trabajando porque aunque estemos en receso y nuestros afiliados no estén en la comunidad universitaria desarrollando tareas, es una obligación ética y moral ante cualquier cosa acudir a tratar de dar el sostén sanitario necesario a través de las autoridades que constituyen ese comité. Y hemos tenido casos, afortunadamente fueron casos negativos,
pero estuvimos siempre presentes allí. Y también estuvo presente la autoridad, hay que decirlo, a través de los decanos, de esas facultades donde ocurrieron, la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla tuvo un problema con dos no docentes, justamente hermanos los dos. Bueno, hemos estado en todo en eso. Es decir que el gremialismo vuelve a demostrar, no quiero hablar en nombre del no docente solo, del gremio nuestro, porque todos los gremios de Rosario pusieron todo a disposición. Y allí surge algo que es muy importante, que acá ha quedado demostrado que los trabajadores organizados, ante estos temas de emergencias críticas que sufre el país, sacamos a relucir la materia primaria que tiene, el corazón, el origen, la solidaridad, que lamentablemente por ahí, bueno, dejémoslo, pero no se ve en otras partes. Así que nuestro saldo, Nelson, si bien dentro de este malestar, esto que no tendría que ocurrir y que ojalá termine pronto, es muy positivo. Y quiero destacar, obviamente, la coherencia que tenemos con el señor rector de la universidad, que realmente se preocupa muchísimo por todas estas cosas. Llama a Hipergas, el peso exacto con móviles propios y en tu casa ya. Llama 431-7777 o 0800-888-0016. Llama a Hipergas. Una de las mañanas más frías del año y allí estuvieron las cámaras de Panorama Gremial con Leticia Álvarez, con todo nuestro equipo, pegadito al río Paraná, en los trabajos que están haciendo los compañeros de Aguas Santafesinas, trabajadores de obras sanitarias que dijeron basta de privatizar, de licitar, estas tareas las tienen que hacer los trabajadores y allí estuvimos con Silvio Barrionuevo. La verdad que como siempre dijimos, el trabajador sanitarista tiene una mano de obra de élite. Entonces queremos volver a lo que fue DIPOS, a lo que fue obras sanitarias, de volver a trabajar nosotros en estos trabajos que hoy en día la mayoría lo tienen empresas terciarizadas, empresas contratistas, y nosotros podemos hacerlo tranquilamente y esta es la prueba fehaciente de que así se hará. Y bueno, es un logro muy importante, un paso muy importante para todos los compañeros sanitaristas y las compañeras. Así que bueno, el trabajo, acá tenés, bueno, miembro de comisión directiva, mi hermano, los capataces generales, los compañeros del sector, que te van a explicar un poco de qué se trata este trabajo, que es una iniciativa para todos nosotros y es un puntapié inicial de lo que va a ser volver a tomar estos trabajos de parte de los trabajadores sanitaristas. Vamos, Facundo, ¿de qué se trata? Bueno, es un trabajo que tiene que ver, en principio, con lo que fue la bajante del río, ¿no? Una bajante histórica, una bajante que fue la más grande después de 50 años, por lo que decían, y eso amenazaba directamente lo que era la producción de agua potable, agravado por el contexto de pandemia, ¿no? Donde es indispensable. Nosotros tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad con toda la sociedad y se dispuso a hacer una obra que, en caso de que la bajante se agrave, no merme la producción de agua potable. Entonces eso significó que nosotros tenemos que hacer todo este trabajo que consiste en llevar unas cañerías, unas mangueras desde el río hasta la zona de producción, digamos, ¿no? Específicamente de eso hablamos, Pablo. Sí, estamos hablando de eso, estamos hablando también de un trabajo plenamente de todo el personal de obra sanitaria que bueno, viene trabajando sin parar. Estos son varios días de turnos completos y bueno, los chicos están cumpliendo plenamente con ese esfuerzo y bueno, dando todo resultado positivo. Como explicaba Silvio, Facundo y Pablo, este trabajo es pleno de los trabajadores de obras sanitarias. Estamos trabajando en jornadas de 7 de la mañana a 9 de la noche para garantizar no solamente el servicio actual, sino que incrementarlo y mejorarlo. Así que la verdad que muy contentos, muy orgullosos de pertenecer a esta empresa y a este gremio que tantas satisfacciones nos da. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Durante todo el año y parte del año pasado, la gestión de Citratel y la Federación Nacional de los Trabajadores Telefónicos intentó
buscó de todas las maneras posibles llegar a acuerdo con las distintas empresas del sector. Por eso, ahora estamos con Claudio César, secretario general de Citratel y a cargo de la Federación Nacional, en este complejo entramado de distintas empresas. Bueno, se ha llegado a un acuerdo, una buena noticia, Claudio. Sí, buenos días, Nelson. Sí, la verdad que es importante. Cerramos la paritaria 2019, junio 2019, junio 2020. Un acuerdo que superó en todas las categorías casi el IPC, el índice de consumidor, del precio del consumidor, y así que ha sido muy importante. Eso también no ha aumentado el Día del Trabajador Telefónico, que es una suma importante para los compañeros, en donde en algunos representa un 70% de su salario, pero para otros 150, 160%, que ayuda mucho, ¿no? Y también lo que vemos muy interesante ahora es que ya estamos planteando por vía notas a las distintas empresas para empezar la paritaria junio 2020, junio 2021. Así que... Hablando de complejidades, lo que tienen ustedes es que tienen que reunir con Telefónica, con Telecom, con Claro, con las distintas empresas. O sea, no estamos hablando de una empresa sola. No, bueno, ese fue lo más complicado de este año, ¿no? De la paritaria que comprendió parte del 2019. Pero en esta paritaria la idea es buscar la forma de la paritaria con las empresas del sector y después con las distintas compañías tratar los temas conflictivos de cada compañía, que son distintos, es decir, hay complejidades en el tema de Telecom, hay otras en Movistar y también con el tema Claro, así que la vamos a abarcar en forma distintas, pero la paritaria tratando de empezar este año, utilizando también por tramos, viendo la situación y bueno, apuntando siempre que todos los trabajadores telefónicos no pierdan sobre el índice de precio del consumidor, ¿no? En tiempos de pandemia hay un gremio como gastronómicos que está sufriendo demasiado. Sergio Recupero nos cuenta. Con lo que viene ocurriendo, ya veníamos, como charlamos siempre antes de la pandemia con problemas, la pandemia ha puesto a la actividad de patas para arriba. Hay un pequeño sector de la actividad que ha abierto, pero la actividad es mucho más grande y hay hoteles cerrados, salones de fiesta, boliches, y aún así algunos bares o restaurantes que han resuelto no abrir tampoco por todo esto, porque tienen que abrir con la capacidad reducida y bueno, por así no le dan los costos para abrir. Estamos teniendo pedidos un poco como de auxilio de los negocios de los shopping que nos piden que los dejen abrir y bueno, no depende del sindicato sino de las autoridades provinciales y municipales. Nosotros colaboramos hasta donde podemos, lo único que sí sabemos que los trabajadores la están pasando muy mal. Y acá va a haber que barajar y dar de nuevo, acá van a necesitar las empresas que las auxilien, van a necesitar, sí, por supuesto que las deudas le den plazo para pagar y después van a tener aquellos que alquilan, van a tener que sentarse a charlar con los dueños de los locales a ver cómo hacemos con esto, porque acá hay casos que me dicen la parte empresaria que le piden el dólar y el dólar billete, que hay que salir a buscarlo por otro lado, a un precio superior. Entonces me parece que vamos a tener que empezar a hacer un poquito el esfuerzo entre todos. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo por esto, también ver que se respeten los protocolos. El Ministerio, por supuesto, que nos dijo que va a salir con esto, cuidar la salud de nuestro trabajador y por supuesto que nosotros lo vamos a apoyar, que todo esto está solicitado por el gremio. Lo mismo cuando los chicos hoy me decían, muchachos, pero el sindicato, no, el sindicato está siempre, la medida la avala el sindicato, tiene sus delegados, tiene sus representantes y aun cuando no lo tuviera y lo hacen los trabajadores, están totalmente avalados por la entidad sindical, porque por allí alguno, por alguna red social, pone algo porque desconoce y se piensan que no está, pero el sindicato está al lado de los trabajadores. Y hasta aquí llegamos, amigos, con muchas novedades que tienen que ver con el sindicato de la carne, el sindicato de la alimentación, el sindicato del seguro, un montón de notas que hemos armado para que ustedes tengan la próxima semana toda la información del mundo del trabajo, como siempre, aquí, exclusivo, en Telefe. Esto fue Panorama Gremial.